Bien, hay una canción que dice: el tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos. ¿Qué vamos a hacer? El tiempo pasa, nos vamos haciendo viejitos y las virtudes cognitivas, el hecho de conocer, reconocer, aprender, se van muchas veces yendo en los pacientes de la tercera edad. Para eso vamos a hablar con la doctora Úrsula Jelicic. Ella es médico geriatra del Hospital Villa El Salvador y nos va a dar conceptos claros de que cuándo es que esto ocurre, qué hacer, ¿no? Cuándo no confundir entre un paciente que de repente tiene el deterioro de los pasos de los años y cuándo de repente puede haber enfermedades de fondo que pueden estar encubriendo. O sea, vamos a escucharla a Úrsula Jelicic. Mi querida Úrsula, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué nos puedes decir en este mal al cual todos los seres humanos estamos expuestos con el paso de la edad y que en algunos es mucho más marcado y en otros menos marcado? ¿Qué nos puedes decir? Vamos a entender que dentro del proceso de envejecimiento vamos a tener olvidos que van a ser normales, ¿no? Dentro de ellos van a ser aquellos que están asociados a la parte del trabajo, memoria del trabajo. Cuando una persona empieza a hacer una que otra actividad, nos podemos olvidar ciertas cosas. Y también va a ser normal aquella pérdida de la memoria asociada a hechos episódicos. Por ejemplo, dónde dejé las llaves o qué tenía que hacer en este momento. Lo que sí no se debe de cambiar con respecto al envejecimiento es aquella memoria que es propia de la semántica. Por ejemplo, el reconocer, vemos la foto de Machu Picchu y reconocemos que es Machu Picchu. Vemos la foto, nos hablan del Papa y sabemos quién es el Papa Francisco. Ese tipo de memoria no nos va a fallar. Aparte también la memoria que tenemos de las habilidades, que es la memoria procedimental. Aquella memoria, por ejemplo, que nosotros de jóvenes aprendemos a manejar y por más que aumente el paso de los años, a los 70, 80 años, no vamos a dejar ni olvidarnos de cómo uno debe de manejar. Ya si en el paso del tiempo vemos que tenemos fallas en este tipo de memoria, la semántica o la memoria procedimental, ¿no? Ahí nos tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ir al doctor porque probablemente sean signos iniciales de deterioro de algún tipo de demencia. Bien, entonces por ahí partimos. ¿Cuándo una persona debe comenzar a sospechar que algo está pasando en su familiar? Muy buena pregunta. Las primeras sospechas se da tanto por parte del paciente o por parte del familiar. Si empezamos a ver que empiezan a olvidarse mucho las cosas, el paciente deja las llaves, por ejemplo, en el microondas o dentro del frigider, esas partes de olvidos no son normales y tienen que hacerse ver. Ahora, si el propio paciente se da cuenta que se está olvidando más seguido las cosas, también tiene que acudir al especialista. Y si el familiar se nota que el paciente se está olvidando las cosas, de la misma manera también tienen que acudir a su médico de atención primaria, ¿sí?, en su puesto de salud. Y al médico de atención primaria es el encargado de hacer pruebas cognitivas y según los resultados, enviarlos al especialista. En este caso a geriatría o a neurología. Me quiero poner como ejemplo, yo a veces, por ejemplo, estoy con un paciente, ¿no? Entonces le estoy recetando y de repente tengo que recetarle un medicamento que no lo hago con mucha habitualidad, ¿no? Un medicamento medio raro, y a veces lucho conmigo mismo por acordarme de ese medicamento y a veces ocurre eso. Entonces trato de que el paciente no se dé cuenta, ¿no? Y hago otras cosas y después el nombre viene a mi mente. Eso es algo común y se lo cuento para que ustedes no se preocupen. O sea, muchas veces una persona que tiene mucha tensión, mucha ansiedad, va a olvidar esas cosas. Y me pongo como ejemplo para que ustedes digan, a ver, si el doctor Macea habla como loro todo el tiempo y habla de todo, ¿cómo puede ser que él se olvide? Bueno, soy un tipo de carne y hueso. Si a mí me pasa eso, a usted también le puede pasar. Pero nuestra especialista nos está diciendo cuáles son los tips cuando uno se tiene que preocupar. Y le voy a pedir que lo vuelva a decir para que usted lo vuelva a grabar y entonces esté alerta cuando
hayan estas alteraciones que ya pasan a otra gama. Adelante, por favor. Se puede quedar tranquilo, doctor Macé, porque ese tipo de olvido es normal, solo que ya es producto de parte de nuestro envejecimiento cerebral. Ya. Ahora, ¿cuáles son los tips? ¿Qué tenemos que tener cuidado? Por ejemplo, si nos empezamos a equivocar en qué día de la semana estamos, si empezamos o nos olvidamos de cómo debemos cepillar los dientes, como normalmente debemos apagar la plancha, ¿no? Si nos olvidamos las tareas que frecuentemente tenemos que hacer, las que son frecuentes, ese tipo de olvidos tenemos que ir a buscar al doctor. También hay que comprender que la falta de memoria también puede ser venida menos por otros problemas, ¿no? Problemas también nutricionales, problemas de falta de vitaminas, problemas de alteración de la glándula tiroides, problemas de alteraciones sociales y problemas también depresivos. Hay muchos adultos mayores que cursan con depresión y que inician también con pérdida de memoria, pero eso es completamente recuperable. Ok, y cuando el paciente nota esto, obviamente va a ir a un geriatra. ¿Y cuál es el tratamiento que se le suele dar a estos pacientes para poder luchar contra este déficit producto del paso de los años? Ya. El tratamiento es muy básico, sencillo y todos lo pueden hacer en casa. Lo dividimos en 4 partes. Primero es una dieta mediterránea, que es una dieta saludable. La segunda parte es el entrenamiento cognitivo. Hay que hacer más talleres de memoria, juegos de memoria en casa, darle tareas a los adultos mayores para que tengan actividad. Otra parte es el ejercicio físico. Se recomienda mínimo 3 veces por semana salir a caminar 30 minutos, ¿no? Que empiecen poco a poco si no lo han hecho antes. Y la interacción social. Es muy importante que el adulto mayor interaccione. Vaya a centros de adulto mayor o, por ejemplo, a la iglesia, pero que no se quede solo en casa. Esos son los 4 pilares fundamentales para disminuir el retardo de la pérdida de memoria. Ok, entonces es importante que hay mucha persona de la tercera edad que me está escuchando, muchas. Entonces, quedarse en casa solo, a hablar con la pared o con el álbum de fotos, no es una buena idea. Hay que organizarse y, por ejemplo, le dices a tu hijo, a tu hija, mira, hijo, yo quisiera, he escuchado a un especialista, le he escuchado al doctor Macé, ellos me recomiendan por mi salud que yo tenga contacto, conversaciones con otras personas. Obviamente, como hay brechas generacionales y generalmente el hijo sale al trabajo, la hija sale al otro trabajo, los nietos en lo suyo, la persona se va quedando aislada. Y muchas veces la temática de conversación obviamente genera un vacío entre esas personas. La ventaja de una persona que se reúna con amigos, con primos, con vecinos, con cuñados, es que justamente van a recordar cosas, van a hablar de temas que les son familiares y eso va a hacer que esta persona tenga una mejor actividad de su esfera psicológica, psiquiátrica y le va a hacer mucho bien. Así que eso es algo que no cuesta nada, es cuestión de organizarte, que tú lo quieres hacer, que tú le digas a tu hijo, mira hijo, no me puedo quedar acá como un mueble, o sea, tú haces tus cosas, mi nieto hace otra cosa, tú haces otra cosa y yo qué cosa, me quedo mirando el techo, o sea, eso no puede ser. Hay que usar la cabeza, hay que usar el corazón también, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Así que organicémonos y hagamos que las personas adultas tengan una mejor calidad de vida, no solamente por decirlo calidad de vida, no, sino porque es una forma de ahorrar plata. Sí. Porque si esa persona se enferma más, vas a tener que buscar una nana para que lo cuide a la persona, porque a ver si de repente abre la hornilla, prende un fósforo y todo por lo que tú trabajas se reduce a la nada. Así que es importante los consejos de nuestra especialista invitada. ¿Qué más, doctora? Bueno, hay que ayudar mucho al adulto mayor a seguir insertándose en la sociedad, ¿no? Promoverlo en casa, promover las actividades, tener un buen control de su medicación, ¿no? Y siempre tratar de que esté acompañado, ¿no? Y si en algún momento vemos, como ya hemos reincidido, algún problema cognitivo, algún olvido,
algo que está fuera normal, algo que sospechamos que no está bien, pues llevarlo a su médico de atención primaria. No primero al especialista, primero al médico de atención primaria para que él pueda observar al paciente, pueda analizarlo, hacer algunos exámenes, probablemente pueda tener un déficit de vitamina B12 que lo puedan muy bien suplementar y quizás esto poder mejorar, sin necesidad de llegar tanto al especialista. Ok, algunos medicamentos complementarios, suplementarios que recomiende, doctora? La vitamina O. Siempre recomiendo la vitamina O, la olla. ¿No? No es necesario ningún tipo de vitamina o suplemento si no tenemos la conciencia que tenemos un déficit, ¿no? Hay aquellos que... Los pacientes vienen al consultorio, doctora, por favor, deme un suplemento que necesita, un vitamínico, un tónico. Si no tenemos la certeza que el paciente tiene un déficit, no es completamente necesario, ¿no? Vitamina O, mucho cariño y mucho amor al paciente. Ahora, hablando de vitamina O, muchos de nosotros nos olvidamos que con el paso del tiempo, no solamente el tiempo se lleva un poco tu memoria, sino también se llevan tus dientes, ¿no? Y si es que nuestros abuelos o padres no tienen una dentadura, entonces ¿cómo va a comer? Y eso es importante. A veces tu papá, tu abuelo tiene una plancha de antes de la guerra con Chile. O sea, la plancha le baila, se le cae. O a veces hay pacientes que tienen la plancha quebrada y tratan de acomodarla. O no tienen ni siquiera plancha. Obviamente, si ese paciente no tiene una dentadura, además de que va a tener una pésima calidad de vida, también cada vez que se ve en el espejo va a ver un rostro todo macilento, todo arrugado. O sea, él va a decir, Dios, recógeme, no quiero vivir así. O sea, una plancha le da la autoestima, porque el decir que estemos viejitos no quiere decir que todavía tengamos cierta pretensión de vernos con un amigo, una amiga de antaño y tener una apariencia por lo menos decente. O sea, cómprale a tu mamá, cómprale a tu viejo, cómprale su plancha, que la plancha le sirva, ¿no? Eso le va a dar autoestima, le puede meter un mordiscón a diestra y siniestra, un churrasco. Él tiene derecho a comerse un buen churrasco también como tú, ¿no? Y puede hacer que la vitamina O, que es la vitamina olla, que dice la autora, exista. Así que, buenas recomendaciones de la doctora. ¿Qué más, doctora? A ver. Bueno, hacer muchos talleres de memoria, ¿no? Si bien es cierto que el adulto mayor pasa mucho tiempo en casa, pero la gran mayoría de los familiares tienen que trabajar, si no, no pueden solventar los gastos, es recomendable que les compren libros, ¿no? Tanto para hacer sudoku, para hacer pupiletras, libros para colorear, ¿no? Para que mantengan cierta actividad mental. También se recomienda mucho la música, se recomienda cantar, aprender nuevas canciones. Otras cosas que también se recomiendan y no gastas uno mucho en dinero es, por ejemplo, promover que tengan actividades espirituales. Tanto ir a la iglesia como, por ejemplo, que vayan a casa. Hay muchas señoras, más que todo, que les gusta, por ejemplo, rezar el rosario, ¿no? Y se juntan y van de casa en casa y van rezando y eso les ayuda bastante, ¿no? ¿Qué más? Ya conversamos acerca también del ejercicio, ¿no? Es muy importante salir a caminar. Ahora hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mis pacientes dicen, no, doctora, no quiero salir a caminar porque me da miedo, porque me puedo caer. Hay que buscar un lugar que sea adecuado, ¿no? Buscar un parque cerca a casa, el adulto mayor pueda llegar sin problemas, probablemente pueda ir acompañado de alguien o quizás usar algún apoyo, por ejemplo, un bastón o un andador. Tratar de acompañarlos las primeras veces y si ellos pueden ir solos, después que sigan yendo solos. Ok, ¿dónde pueden encontrar a la doctora Úrsula Jelicic? Bueno, nosotros estamos en el hospital de Villa El Salvador, en el hospital de emergencias, en el consultorio de geriatría. Ok, entonces ya saben, ahí si ustedes requieren un médico geriatra, ahí tienen a la doctora Úrsula Jelicic para atender a todos ustedes, o ustedes pueden llevar a sus padres o a sus abuelos aquí a este consultorio. ¿Qué días está, doctora? ¿Todos los días? Estamos normalmente los lunes y jueves, todo el día. ¿Todo el día? Sí. Ok, lunes y jueves, ahí tienen a la doctora Úrsula Jelicic, que es una médico geriatra para que atienda a todos los que me están escuchando, o llevas a tu papá o a tu abuelo para una mejor evaluación. Ok, gracias, doctora, muchas gracias.